Largamos. Bueno, ¿leyeron? Primero saber si leyeron los apuntes. Algunos ya me mandaron el cuestionario, otros no, pero en principio saber si lo han leído el primero. Así vamos charlando sobre ese. La idea sería que yo voy a ir hablando un poco, pero vayan preguntando, vayan diciendo cosas, porque si no es medio aburrido. Por lo menos así, si va surgiendo alguna duda, lo vamos viendo. Yo en principio anoté las preguntas del cuestionario como para tratar de focalizar en eso, pero después agregué un poquito más, un par de cosas más que no están en el cuestionario, pero que sí estaban en la primera clase. Lo primero es el tema con el tema de la peligrosidad y del riesgo, en general con el tema del riesgo, hay mucho problema de nomenclatura, digamos, se utiliza la palabra riesgo en muchos sentidos diferentes. Eso tiene que ver con los distintos países, con las distintas disciplinas, porque piensen que el riesgo, al ser una cosa bastante interdisciplinaria, entra a trabajar gente desde muy diferentes disciplinas. Entonces, no es lo mismo lo que significa el riesgo para un geólogo, que lo que significa para un economista, que lo que significa para un sociólogo, para un médico, con lo cual la connotación de las palabras suele ser relativamente diferente. Nosotros, en principio, en esta primera parte de la materia, vamos a utilizar las acepciones que le solemos dar en geología. Con lo cual, lo primero que nosotros podemos decir es que más que de riesgo, vamos a hablar de peligrosidad nosotros, por lo menos para lo que es la forma de trabajar de nosotros. En general, la peligrosidad entonces se refiere, como ustedes deben haber visto en el apunte, se refiere a la existencia de una condición natural que potencialmente puede significar una afectación para la gente y para sus actividades. Pero lo importante es que de la peligrosidad es la idea de que es una condición natural. Por ejemplo, si yo estoy al lado de una montaña, y en esa montaña hay afloramiento rocoso, es posible que se caigan rocas. Bueno, eso sería la condición de peligrosidad. ¿Está bien? Esa condición de peligrosidad no considera en lo absoluto si la roca le pega a alguien o no, si lo mata, si no lo mata, ¿se entiende? O sea, es la condición natural, la existencia de esa condición natural. Por eso, mayormente nosotros trabajamos sobre el tema de peligrosidad. La mayor parte de los mapas que nosotros hacemos los geólogos son todos mapas de peligrosidad, no son mapas de riesgo en general, aunque a veces se le diga riesgo, pero son mapas de peligrosidad. Cuando hablamos de riesgo, en general, para nuestra acepción, significa que uno, además de evaluar la condición de peligrosidad, si la peligrosidad es alta, baja, moderada, depende de la escala que se utilice, también debe saber cuáles son las potenciales afectaciones, digamos, ¿no? Si puede morir gente, si se puede destruir vivienda. O sea, el riesgo presupone la evaluación del daño concreto, potencial o real. Si el fenómeno ya ocurrió, el daño es real. Si el fenómeno no ocurrió aún, potencial, pero hay que evaluar el daño. ¿Entiende? Con lo cual, es un trabajo claramente interdisciplinario que excede el trabajo del geólogo. Por eso los geólogos hablamos de peligrosidad, nosotros hablamos de peligrosidad. Si hay que hacer riesgo, supuestamente trabajamos con más profesionales. A veces podemos hacer algo tentativo de riesgo, pero en general no. Trabajamos más con peligrosidad. Entonces, esas serían las dos acepciones diferentes de lo que es peligrosidad y lo que es riesgo. El riesgo presupone la evaluación del daño potencial o real, pero hay que evaluarlo el daño. En la peligrosidad no, la peligrosidad presupone la ocurrencia del fenómeno natural. ¿Está bien? ¿Se entiende la diferencia? Eso, digamos, en general se considera que, también yo hablo de peligrosidad, sepan que muchas veces se habla de amenaza también, es como un sinónimo. Amenaza y peligrosidad son sinónimos. En realidad viene del inglés, donde en inglés se usa la palabra hazard para peligrosidad y para amenaza. Ahí la ventaja que tiene el idioma inglés, que como es más simple y es más limitadito, en estos casos ayuda porque son menos palabras y ellos no tienen ese problema entre peligrosidad y vulnerabilidad, son más concretas las palabras. Entonces hazard es lo mismo, hazard, peligrosidad, amenaza es lo mismo, es la condición natural. Si entramos a ver un poquito más los elementos del riesgo,
vemos que no solamente depende de la amenaza. Ustedes vieron que hay como un esquemita que está en la clase, que son como 4 conjuntos que se superponen y en el medio hay como un conjunto, una intersección de los 4 conjuntos. ¿Lo recuerdan, no? Lo que es en colorcitos? Sí. En ese, digamos, en la parte de la intersección está el riesgo, ¿sí? Y ahora vamos a analizar los 4 conjuntos. Uno es la amenaza, la condición natural, el peligro natural. Otro de los conjuntos es la vulnerabilidad. La vulnerabilidad se refiere esencialmente a la situación, digamos, de las comunidades naturales para lidiar, de las comunidades antrópicas, perdón, de la gente, para lidiar con un fenómeno natural. O sea, ¿estoy preparado para lidiar con este fenómeno? Por ejemplo, si yo vivo en el delta y tengo mi casa que está en palafito, así levantada, ¿vieron como los palos, digamos? Bueno, la posibilidad de que haya inundaciones es muy alta, pero la vulnerabilidad mía en este caso es baja, porque yo tengo la casa elevada, con lo cual el riesgo va a ser relativamente menor. ¿Se entiende? O sea, no necesariamente que la peligrosidad sea muy alta implica que el riesgo va a ser alto. ¿Se entiende? Vamos empezando a jugar con otros factores. Entonces, la vulnerabilidad es una forma de reducir el riesgo porque le permite a la comunidad lidiar con esa peligrosidad. A veces se puede, a veces no se puede. Por ejemplo, una zona sísmica, imagínense que se llama San Juan, que es una zona donde hay terremotos. El peligro natural es el terremoto. La posibilidad de ocurrencia de los terremotos es alta, y los terremotos probablemente sean fuertes. Pero si las casas son antisísmicas, que sería reducir la vulnerabilidad, la peligrosidad, el riesgo, perdón, va a disminuir. ¿Está claro? Digamos, entonces, la vulnerabilidad actúa esencialmente sobre la posibilidad de reducir los efectos de los fenómenos naturales. Después hay 2 conjuntos más, que a veces se unifican uno solo, a veces se hacen 2, que es la localización y la exposición. Si yo, por ejemplo, estoy en una zona, imagínense que vivo al lado de un río, y vivo en la planicie aluvial de un río, por ejemplo. Bueno, yo ahí estoy localizado y estoy mal localizado, porque estoy localizado en el lugar donde se va a inundar, y aparte estoy expuesto, porque es el lugar que seguro se va a inundar. ¿Está claro? Ese sería, digamos, el otro factor. Entonces, una forma de reducir el riesgo, sabiendo que, por ejemplo, tiene una zona que seguro se va a inundar, una forma de reducir el riesgo, como vimos recién, es la vulnerabilidad. Pero otra forma de reducir el riesgo puede ser no exponerme. ¿Sí? Si yo no vivo en una planicie aluvial, no me voy a inundar. ¿Está claro? Entonces, es otra forma de reducir el riesgo. Según qué conjunto de acciones yo tome para reducir el riesgo, o sea, de qué forma yo intente lidiar con la peligrosidad para reducir el riesgo, tendré distintos tipos de medidas que puedo ir tomando. ¿Sí? O sea, yo puedo privilegiar laburar sobre la vulnerabilidad, o sea, trabajo sobre la posibilidad de que las viviendas sean antisísmicas. Es una posibilidad, ¿está bien? No puedo mudar San Juan, ahí no puedo no exponerme. Lamentablemente en San Juan va a haber terremotos, entonces ahí no me queda otra cosa más que lidiar con la vulnerabilidad. ¿Se entiende? En cambio, si yo, por ejemplo, puedo vivo en una zona donde tengo una planicie aluvial y tengo una terraza fluvial, en vez de vivir en la planicie aluvial, me mudo y pongo los barrios arriba de la terraza, ahí estoy reduciendo el riesgo solamente no exponiéndome. No necesito hacer ninguna acción concreta respecto a la vulnerabilidad. ¿Está bien? En líneas generales eso divide 2 conjuntos de acciones que se llaman medidas estructurales y medidas no estructurales. ¿Lo vieron eso del apunte? O sea, las Sí. medidas estructurales son obras de infraestructura que tienden a reducir el efecto de la peligrosidad. Vivienda antisísmica, casas levantadas, protecciones, murallones contra las inundaciones, hacer albardones artificiales al lado de los ríos, levantar la costa, por ejemplo en el partido de Avellaneda, o toda la costa del Río de la Plata que está levantada mayormente, arriba de los 4 metros para evitar las inundaciones. Esas son todas medidas estructurales, son obras. Obviamente obras se quitan, ¿no? Es plata. Y bastante plata. Y generalmente el problema con la obra, usualmente el problema es que
es el dimensionamiento de la obra. Porque yo nunca tengo la certeza absoluta que el fenómeno natural que puede ocurrir sea el último que yo medí, o el que yo pude medir, ¿se entiende? O sea, puede haber una inundación. Yo digo, la inundación más alta que hubo por sudestado en el Río de la Plata fue en el año 44 y fue de 4 metros por encima del nivel habitual. Entonces, toda la costa la hago 4 metros por arriba, ¿se entiende? Pero yo no sé si en 1854 no hubo una inundación de 5 metros. ¿Está bien? Entonces, yo estoy haciendo una obra que puede funcionar para el evento que yo pude medir, que nosotros pudimos medir. Y generalmente le puedo dar un margen de seguridad, aumentar un poquito, pero no dimensiono realmente el efecto peor que puede ocurrir, porque no lo sé. ¿Se entiende? Entonces, siempre la obra de infraestructura, siempre la medida estructural, tiene ese problema del dimensionamiento. Aparte también en el dimensionamiento, imagínense que yo tengo, por ejemplo, que cada 100 años, lo que se habla del tiempo de recurrencia, cada 100 años hay una inundación de 4 metros. Pero eso no quiere decir que si este año tuve una inundación de 4 metros no la puedo tener el año que viene. No es que me tengo que confiar que dentro de 100 años va a venir la próxima, ¿se entiende? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea que puede ser que yo tenga tres inundaciones seguidas de 4 metros y la primera aguantó, la segunda más o menos y la tercera no aguantó. Entonces siempre está el problema de que con la medida estructural yo corro atrás de la falta de información. También el tema del dimensionamiento implica el gasto. Si yo dimensiono la obra para el peor evento que puede haber, o me imagino el peor que puede haber y lo dimensiono para eso, estoy gastando un montón de guita para que durante 100 años nunca fue necesario tanta inversión. Con lo que esto significa para las provincias, para los municipios, para la nación. ¿Se entiende? Entonces, es un tema problemático siempre el tema del dimensionamiento. Acá en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, el tema de las inundaciones de la ciudad de Buenos Aires, se hizo todo este plan hidráulico que se hizo en los últimos años, que básicamente fue hacer canales aliviadores de los ríos entubados, que no es ninguna ciencia, porque es paralelo al río entubado, se le hizo un caño parecido para evacuar los excedentes en caso de inundaciones. Bueno, esa obra se hizo con un tiempo de recurrencia de 10 años. O sea, se tomó el evento mayor en 10 años. ¿Se entiende? Ahora, puede venir la inundación del 85, que inundó media ciudad, y toda esa obra no va a servir. Claro, no va a servir, se sabe que no va a servir. Con lo cual se hizo un gasto corriendo riesgo de que pueda ser que no sirva. ¿Sí? También la obra de infraestructura tiene el problema de dar una falsa sensación de seguridad, que a veces es falsa sensación de seguridad justamente por eso. Esas serían entonces las medidas de tipo estructural, que generalmente son las que se privilegian, porque se ven, porque son concretas, se ve la obra, se mueve guita. Uno podría decir también hay gente que lucra con eso, y hay gente que seguramente cobra cometas y todo eso, entonces las obras de infraestructura suelen ser las privilegiadas, no solo en Argentina, en todo el mundo. No sé si se acuerdan ustedes, ¿se acuerdan del huracán Katrina que hubo en Nueva Orleans hace unos años? Que fue una inundación terrible. Nueva Orleans está cerca del delta del Mississippi, donde desemboca el río Mississippi en el Golfo de México. Todo el Mississippi es un río que básicamente es un río grande. El Mississippi es como el Paraná, imagínense un río como el Paraná, es muy parecido al Paraná en cuanto a sus características de caudal, de longitud, de área. No es un río parecido, o sea, es un río grande. El río Mississippi está todo como hecho con albardones al costado, está como todo protegido. Todo, miles de kilómetros. O sea, debe ser el río más laburado del mundo, el río Mississippi. O sea, son más de 100 años de ponerle quita a la protección de los laterales del río Mississippi. De hecho, es que en la zona de Nueva Orleans, la ciudad está por debajo del nivel del río en crecida. O sea, imagínense, se hicieron como dos paredones al costado del Mississippi, esos paredones son muy altos, el río cuando viene en crecida viene muy alto, y la ciudad está abajo, protegida por el murallón, ¿se entiende? O sea, el nivel del río está por encima del nivel de la ciudad en el momento de la inundación. Lo protege esa parecita. Si se pasa al nivel de la parecita, se inunda y se hace un piletón en la ciudad, porque después el agua no puede volver, ¿entienden?
Entonces, cuando fue el tema del Katrina, o sea, eso había funcionado bien con las inundaciones, más o menos, en el caso de la ciudad, había Comparto funcionado una bien. pizarra. Bueno, comparta. Había más o menos funcionado bien. Cuando vino el caso del Katrina fue que se sumó un huracán con una crecida del río. ¿Sí? O sea que el río vino crecido, los murallones aguantaron la crecida del río, ¿qué sería eso? El electrocardiograma. Ah, bueno, ahí está la agüita. Ahí estaría, al costadito estaría la ciudad de Nueva Orleans. Bueno, tenía, el dibujo no es Muy ahí está esquemático. las casitas. Muy bien. Eh, cuando vino el fenómeno, lo que pasó fue que el río venía crecido, porque había llovido. Entonces el río venía crecido, crecido. Aguantaba los murallones. Cuando vino el huracán, lo que se hizo fue, se le metió el mar en la desembocadura del río, le hizo de tapón, y el río subió por encima de su nivel. ¿Se entiende? O sea, que no, los murallones aguantaron, no se rompieron, pero el río desbordó y inundó toda la ciudad, y quedó un piletón que duró más de 6 meses. La única manera, la ciudad inundada, la única manera de evitar, de hacer que el agua volviera al río, una vez que bajó el Katrina, porque el Katrina duró 2 o 3 días nada más, después el huracán pasó. La única manera que había era volar, tuvieron que dinamitar en algunos lugares el borde ese que había protegiendo la ciudad para que el agua saliera de la ciudad, al revés. ¿Sí? O sea que el tema de las obras de infraestructura tienen esas características que a veces hace que uno no pueda precisar todo. Otro ejemplo típico, y con esto ya dejo de estos ejemplos, es el caso de los canales de la provincia de Buenos Aires. ¿Vieron ustedes cuando van para Mar del Plata, cuando van para el sur, que uno va atravesando los canales, el canal 1, el canal 2, el canal 3? ¿Ubican eso cuando van por la ruta? Esos canales son para sacar el agua cuando hay inundaciones. Bueno, ninguno funciona, ninguno sirve para nada. Pero hace 50 años que se hacen canales. Con fangote de plata que se gasta, bueno, algún día se van a dar cuenta en hidráulica de la plata que el problema no son los canales, no es sacar el agua rápido, porque el agua no se va a ir rápido. Vale, ya lo vamos a ver la semana que viene. El agua se va en función de la pendiente baja, el agua se va lenta, no importa que le haga un canal, el agua va lenta igual, ¿se entiende? Porque se acuerdan de Geomorfo, ¿no? Que la velocidad dependía de la pendiente, esencialmente, no de otra cosa, de nada más que la pendiente dependía. Así que si la pendiente baja, por más que yo le haga una autopista, el agua se va despacio. Bueno, esas son las medidas estructurales. Después están las medidas no estructurales, que en vez de actuar sobre la vulnerabilidad, actúan sobre la exposición y la localización. Entonces, básicamente, la idea es que la gente no se exponga. ¿Cómo se les ocurre que se puede hacer eso? A ver, las que no tienen el micrófono en rojito. Fer, una consulta. Sí. Las no estructurales actúan sobre la localización. ¿Y qué más dijiste? Y la exposición. O sea, sobre los dos elementos del riesgo que están en ese esquema y que no es ni la vulnerabilidad ni la amenaza. O sea, no actúan sobre la amenaza, no actúan reduciendo la amenaza. ¿Sí? No la pueden reducir la amenaza. Lo que actúan es sobre la gente para que no esté. Bien. Básicamente es con planificación y con lo que se llama el ordenamiento territorial. ¿Sí? O sea, la medida no estructural típica es el ordenamiento territorial. ¿Sí? O sea, es hacer una zonificación, una planificación y una zonificación. O sea, yo hago, por ejemplo, un mapa de peligrosidad, digo, esta zona es la más peligrosa, esta un poquito menos, y esta no es nada peligrosa. Entonces después tendría que sacar disposiciones, la provincia, los municipios, la nación, es decir, bueno, la zona que está pintada roja no se puede construir, no se puede ocupar. Eso sería ordenamiento territorial, o sea, sería reacomodar las actividades en función de lo que sería la peligrosidad. ¿Está bien? Eso es mucho más barato. En principio es mucho más barato, porque lo único que hago es decir acá no hagas y listo. ¿Cuál sería el problema? ¿Por qué no se hace tanto eso? ¿Qué les parece? Y porque en parte la gente no se debe querer ir. Si la gente ya está localizada, es cierto. Si vos no le ofreces una zona mejor o una zona equivalente, la gente no se va a querer ir. Eso es verdad. Pero imaginemos una zona que todavía no se está ocupando del todo,
que todavía no se ocupó. Que acá tenemos ejemplos un montón, porque en la área metropolitana hay muchas zonas que todavía recién se están ocupando, ¿no? ¿Por qué será? Imagínense que vos tenés un campo, ustedes tienen un campo que está entre Mercedes y Luján. ¿Ubican Mercedes y Luján? Entre Mercedes y Luján, y que estás al lado, y que el campo termina en el río Luján, ¿no? Y después para arriba. Esa zona es una zona que están proliferando los barrios cerrados un montón, ¿sí? Entonces, si yo tengo un campo que en condiciones naturales se me inunda, pero en principio si no llueve mucho no se nota, salvo que vaya a comprar un geólogo o una cosa así que le preste atención. Entonces, yo consigo que el municipio o la provincia me apruebe el loteo, yo loteo ese terreno y me lleno de guita, ¿sí? Entonces, en general, el gran enemigo del ordenamiento territorial son los loteos y son los intereses privados. Particulares, no de toda la comunidad, sino el particular, el que va a hacer uso de esa tierra. A veces es peor, porque a veces hasta esos particulares, como saben que su terreno se le inunda, hacen obras, ellos por su cuenta, que están prohibidos, porque por ley no se puede modificar la ley, no se puede modificar un curso fluvial, en particular no lo puede modificar, por ejemplo, hacen obras y le trasladan el problema al terreno de enfrente, o el terreno de aguas arriba, o el terreno de aguas abajo, que por ejemplo es lo que pasa en Areco, en el río Areco y en San Antonio de Areco, donde el problema se lo han trasladado de los campos al pueblo. O sea, la ciudad se inunda más por las cosas que hicieron alrededor del pueblo, ¿sí? Básicamente con los loteos, con los terrenos privados. Entonces, bueno, esas son, digamos, como las dos cosas. Ustedes saben que en general la planificación a los intereses privados no les suele gustar la planificación porque sienten que en general va en perjuicio de sus intereses económicos, usualmente. Porque la planificación apunta más al beneficio común, no al particular. Entonces, se hace menos, pero sepan que eso es mucho más efectivo que las medidas estructurales. Y para las comunidades, digamos, para las provincias, para los gobiernos, es mucho más barato, porque en realidad el que pierde guita es el privado, no la provincia. ¿Se entiende? Lo único que digo, esta zona no la puedes usar y listo. Bueno, esas serían como las medidas estructurales. Saben que eso es la forma de reducir el riesgo, las estructurales y las no estructurales, actuando o sobre la amenaza o sobre la exposición y la localización. ¿Sí? Esas serían las dos posibilidades. ¿Estamos con esto? ¿Alguna pregunta? Bueno. Después vieron que hay distintas clasificaciones de riesgos, ¿no? Eso también, ya ahí usamos riesgo en el sentido que se utiliza mucho en la bibliografía, para nosotros sería peligrosidad. Hay distintas clasificaciones de riesgos, por ejemplo, según la participación de la humanidad o no, se dividen en riesgos naturales, riesgos inducidos o riesgos mixtos. El riesgo natural es un riesgo que ocurre por un peligro natural, digamos, sin mediar la acción humana de ninguna clase. Por ejemplo, sí. Tenemos 2 minutos, digo, para estas, después seguimos, ¿sí? Nos volvemos a conectar, igual que ahora, pero digo, si querés hacer un pequeño cierre para en el otro seguir con el mismo tema. ¿Este se corta? Porque ayer no se nos cortó, por ejemplo. Dimos no, 1 hora y media y este se corta. Y era gratis, ¿eh? Bueno. Sí. No sé por qué. Ayer siguió de largo. Pero no tenía, no había contraseña. Bueno, ponerle contraseña y no se corta, entonces. No lo sé. Habrá que probar. Yo porque ya cambiar el número es más complicado. Dale, no te quería. Entonces los peligros, los riesgos naturales, sin mediar la acción humana. Inducidos, al contrario, producidos lo produce la acción humana. La contaminación de suelo, la degradación de suelo, esos son fenómenos típicos, o de aguas o de lo que fuera, típicos fenómenos de riesgo inducido. Y los mixtos es un fenómeno natural que se dispara o que se agranda, se magnifica por la acción antrópica. Por ejemplo, hay muchas obras que uno puede hacer al costado de un río que en realidad, en vez de reducir el riesgo, lo aumenta.
O por ejemplo, hacer una ruta en una zona de montaña aumenta la posibilidad de que haya fenómenos de remoción en masa. ¿Sí? ¿Se acuerdan los fenómenos de remoción en masa? ¿Por qué? Porque estoy sacando vegetación, estoy desmontando, estoy haciendo una pendiente vertical, ¿entiendes? Entonces todo eso va en contra del fenómeno natural. Esa sería una clasificación. Casi todos los fenómenos, los peligros naturales pueden ser convertidos en mixtos, porque siempre la acción antrópica tiende a enfatizarlos.